El conflicto armado de la década de 1980 fue un hecho histórico que afectó de manera dolorosa a las poblaciones en distintas zonas del departamento de Chalatenango. La Asociación Memoria Histórica Sobreviviente en El Salvador de la Posguerra, Asociación Zumpul, la Western University de Canadá, Universidad Q-Leuven de Bélgica y la Social and Science and Humanities Research Council of Canada llevan a cabo un proyecto de memoria histórica. Uno de los hechos poco conocidos durante el conflicto armado es la masacre de Ligueral, que ocurrió entre el 11 y el 18 de febrero de 1981. El representante de la iglesia comunal explica cómo los pobladores llegaron a la comunidad. Unos venían adelante chapodando el camino, otros venían con los canastos de gallinas, de pollos en el lomo. Aquí donde estamos ahorita, entonces, aquí era una gran charralera porque aquí eran fincas antes. Venía bien poca, venían como unas 7 familias, aproximadamente unas 27 personas que venían. Dieron contacto con la diócesis de aquí de Chalate, Monseñor Eduardo Ala. Entonces él apoyó y ayudó a esta gente, consiguieron, en coordinación con el padre Enrique y el padre Tomás, consiguieron láminas, consiguieron nylon, consiguieron para empezar a hacer las casitas. Hicieron champas solo de lámina. El proyecto busca el rescate de testimonios y la construcción de sitios de conmemoración donde sucedieron las masacres. Esta iniciativa pretende promocionar la memoria histórica en búsqueda de justicia, dignidad para las víctimas y los sobrevivientes. Y otra parte salió río arriba, que los tocó salir en la noche ahí por esas alturas, digamos en medio de los grandes juegales porque le habían puesto juego allá a esos cerros. Pero nosotros apartando un poco con el mismo pie, logramos salirlos a rumbo a Cañita. Ya eso fue, digamos, para agarrando el 15, ¿verdad? El 14 los cercaron aquí, el 15 ya estábamos nosotros, el grupo que salimos para allá, estamos ahí por Cañita. Era una cuestión bastante dura para nosotros porque quedamos dispersos, unos por un lado, otros por otro, pero siempre con el temor, ¿verdad?, de que podíamos caer en manos del ejército. Al final Matilde lo hicieron pedazos. Y a las señoras esas, por lo consiguiente, sembraron 4 estacas y allí la crucificaron así, ¿verdad? Por lo mismo, vergonzosamente, ¿verdad? Cosas que uno no se quisiera. Pero y en mi familia nos mataron mis tíos, sobrinos y hermanos y nos mataron porque ellos se lograron escapar. Y tenía 24 años, pero yo hijos no tenía todavía, solamente mis padres que estaban, pero ellos sí murieron en la guerra, pero fue ya por la crisis económica que hubo de hambre, porque como ya uno no podía salir a buscar comida. Había veces que salíamos y la gente también tenía miedo hasta de venderlos comida. Sí, algunos se compadecían, los sacaban así, vender así puñitos de maíz al monte, pero bastante gente se murió. En el año 2022, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Leuven en Bélgica presenta propuestas de infraestructuras de los sitios de memoria a desarrollar. Otra de las comunidades que serán beneficiadas es el municipio de Las Vueltas. El alcalde expresa la importancia que este proyecto tiene. Para nosotros es sumamente importante por muchas razones, pero la más importante es porque estamos dando vida a algo que consideramos que en la actualidad está quedando un poco olvidado, que es la memoria histórica. Y cuando digo que está quedando olvidado, no por los que lo vivieron, sino porque de repente nos tomamos el tiempo para trasladar esa información a las nuevas generaciones. Y este tipo de proyectos nos van a ayudar a eso. Claro, esto es un reconocimiento a las víctimas. Es una forma también de generar un homenaje a todas aquellas personas que
fueron parte de toda esta situación acá del conflicto y que ya no están con nosotros, ¿verdad? Y creo que, y más allá de lo que podamos hacer por ellos, también por la familia que de alguna manera tiene ese dolor, ¿verdad?, de las pérdidas. Los espacios de memoria en propuesta son un memorial en el sitio de La Laguna y un museo de memoria histórica a establecerse en el casco urbano del municipio, como espacios de promoción testimonial y documental. Entre sus árboles, Hualcinga será otra de las comunidades beneficiadas con el proyecto. Los pobladores expresan que es necesario dar voz a un espacio con dolorosa memoria histórica. A mis espaldas pues está un espacio donde se hacen las conmemoraciones en honor a las víctimas que fueron masacradas el 28 de agosto de 1984 en este lugar. Y la verdad es que, bueno, para nosotros es importante pues recordar la memoria. Sí fue un acontecimiento atroz que verdaderamente pues las familias que pudieron ser parte o testigos de lo que aconteció, pues fue una cuestión bien dolorosa. Se supone de que hay alrededor de 100 personas que murieron, entre niños, mujeres y adultos mayores. Como parte de lo que yo puedo mencionar de lo que aquí se hace y que también se está en un proceso con memoria histórica a nivel del departamento, en coordinación con esfuerzos de otros países para ver si se puede pues, hacer un espacio donde se identifique el lugar y que pueda ser visitado por gente que también le interese venir a este lugar para conocer un poco de esta historia. Así es que en eso estamos y creo de que pues la coordinación que tenemos hasta este momento pues va encaminada en eso, en fortalecer lo que son los espacios de memoria histórica aquí en el lugar de Nueva Trinidad. El municipio de Arcatao ha realizado diferentes esfuerzos para mantener viva la memoria a través de la creación de un museo. La población será favorecida con el proyecto a través del mejoramiento del mismo. Las condiciones en las que se encuentran todos los objetos no son las mejores, ya sea en el cuidado de algunos materiales, de lectura, también algunos pertrechos de guerra, entonces se quieren tener en mejores condiciones. Entonces estamos acá también junto con la maqueta del proyecto museo, que se quiere tener un espacio mucho más amplio, con mejores condiciones, en las cuales se pueda atender a grupos, ¿verdad? Por ejemplo, estudiantes a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, delegaciones, ¿verdad?, de personas que quieran conocer o que estén interesados en conocer procesos de memoria histórica dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, tener mejores condiciones para el proyecto museo dentro de la comunidad. La construcción de sitios de memoria en las comunidades víctimas de masacre en Chalatenango se encuentra en la etapa de socialización, llevándose a cabo en el año 2023, gracias al apoyo de las comunidades, sobrevivientes, asociaciones y universidades involucradas.